Bienvenidos a un nuevo video sobre este curso de zonas de compra y venta, un curso que está diseñado para entender en dónde son los mejores puntos de entrada y también para mejorar muchísimo el trading que ustedes están haciendo, la forma en la que ustedes van a operar, la forma en la que ustedes van a ganar dinero dentro del mercado, ¿vale? Vamos a empezar entonces con algunos conceptos básicos. Creo que ya estuvimos hablando un poquito sobre ese tema en el video anterior, la idea de entender un rango de precios. Un rango de precios básicamente es un impulso, digamos, o un movimiento dentro del gráfico desde una zona alta hacia una zona baja o desde una zona baja hacia una zona alta, ¿cierto? Vamos a tener entonces una definición de un rango de precios desde un precio específico, desde un precio alto, o desde un precio bajo hacia el lado contrario, viceversa, un precio bajo o un precio alto. Listo. Entonces, ¿cómo vamos a definir esos rangos? Vamos a empezar a trabajar desde un concepto que es el swing high o el swing low, un swing point, un punto de cambio. Y este swing point es un punto que se determina muy fácilmente, se determina con tres velas. Entonces yo aquí voy a hacer un ejemplo, voy a poner algo como esto, tres velas de cualquier tamaño, de cualquier estilo, no importa si estamos hablando de velas que tienen mecha o que no tienen mecha. Lo importante aquí es que entendamos que una de ellas va a estar más arriba que las otras, ¿vale? Y vamos a encontrar entonces algo como esto. En caso contrario, cuando tenemos un swing low, ¿cierto? Esto sería un swing high. En caso contrario, pues tendríamos una vela en la mitad con un punto más bajo, ¿vale? Normalmente vamos a encontrar que ese punto más alto tiene una mecha. Si no la tiene, no importa. Para nosotros lo importante en este concepto es que vamos a tener una vela más alta que las dos inmediatamente anterior e inmediatamente posterior, o una vela más baja que las dos, una inmediatamente anterior y otra inmediatamente posterior. Si nosotros nos vamos al gráfico, digamos que este es un concepto que puede ser, digamos, muy sencillo al inicio, pero si nos vamos al gráfico, que es algo que les recomiendo que hagan, me parece muy importante que traten de identificarlo muy rápidamente dentro de lo que está pasando en el gráfico, ¿vale? Entonces, cuando yo me voy a buscar todos los puntos altos o bajos que tenemos dentro del gráfico, me voy a encontrar con un montón de puntos y aquí vamos a empezar a tener una mayor dificultad, no solamente para identificarlos, sino también para entender cuáles van a ser los más importantes para nosotros, ¿vale? Entonces yo rápidamente les voy a marcar algunos puntos altos y bajos dentro del gráfico que creo que pueden ser bien fáciles de identificar si yo trato de hacer esto repetidamente, si yo trato de practicarlo, si yo trato de automatizarlo, ¿vale? Entonces voy desde la parte de atrás en el gráfico. Aquí tenemos un swing high, dos velas, una anterior y otra posterior y una más alta, ¿vale? Y me voy a ir entonces más rápidamente de aquí en adelante, ¿vale? Me voy a ir buscando todos los swing highs y swing lows que tengamos en el gráfico en un momento específico. Aquí tenemos algunos incluso que no se alcanzan a notar. Yo tendría que pararme de pronto sobre una vela y tratar de identificar si una está más arriba que la otra, pero digamos que se podría identificar fácilmente, ¿cierto? Si yo me paro sobre una vela, por aquí en la parte de abajo me van a salir todos estos números que vemos. El primero es el open, el segundo es el high, el punto más alto, el tercero es el low, el que tiene la L, o sea, el punto más bajo, y el cuarto es la C, que es el close, el punto de cierre de la vela, ¿cierto? Una vela, creo que ya todos sabemos, está compuesta por cuatro puntos o digamos zonas importantes, dentro de las cuales el precio se movió en un rango de tiempo específico. En este caso, el punto más alto, el punto de cierre, el punto de apertura y el punto más bajo. Para una vela bajista, el punto de apertura, el punto más alto,
el punto de cierre y el punto más bajo, ¿vale? Si entendemos eso, si entendemos esos puntos, digamos, importantes, pues ya queda muy fácil, digamos, pararnos sobre estas dos velas y decir el high de esta vela es 1.05353 y el high de esta vela es 1.05355, o sea que esta vela de la mitad sí termina siendo una vela más alta que la anterior, ¿vale? Sigo marcando entonces y seguimos con el ejemplo. Como les digo, aquí hay un montón para marcar. Este sería un ejercicio interesante para que ustedes realicen en sus gráficos. Inicialmente yo tengo que entender esto, ¿vale? Y voy a marcar simplemente un montón de estos puntos acá y luego nos vamos a enfocar en entender cuáles son los más importantes, por qué deberíamos escoger unos u otros, etcétera. Listo, por aquí hay uno, por aquí hay otro, por aquí también hay uno, por aquí hay otro y por aquí hay otro y creo que me voy a quedar ahí, listo. Me voy a quedar en todo este impulso completo que vimos dentro de este gráfico, ¿vale? Entonces tenemos unos puntos importantes y vamos a ver que hay unos puntos que son de mucha importancia para nuestro gráfico actual y hay otros que son de importancia para un gráfico menor, de mayor importancia o de mayor importancia en gráficos o en temporalidades mayores, ¿vale? Entonces, ¿a qué me refiero con esto? Un punto que probablemente contiene mucha más información y por ende mucha más liquidez sería este punto bajo. Porque si yo me subo de temporalidad H4, todavía va a ser un punto relevante, un punto que vamos a ver dentro de nuestro gráfico, ¿vale? Todavía va a ser un swing low en el gráfico de temporalidad mayor, ¿vale? Entonces ya teniendo marcados los swing highs y los swing lows, lo que vamos a hacer ahora es tratar de identificar impulsos, ¿vale? Y un impulso es cualquier movimiento que está entre un swing high y un swing low, ¿vale? Ahora, inicialmente vamos a marcar todos los impulsos que veamos, listo. Entonces me voy a ir yendo desde abajo hasta arriba. Miren cómo el precio me va mostrando zonas de altos y de bajos, ¿sí? Y voy marcando un movimiento y otro. Luego aquí yo debería tener un alto, ¿sí? Y ya vamos a explicar eso, pero no lo tengo, así que me voy a ir hasta el siguiente punto más bajo, siguiente punto más alto. Y así me voy a ir yendo por todo el gráfico, marcando diferentes zonas o diferentes puntos, digamos, de interés, que lo que, si se dan cuenta, lo que me está haciendo es marcar como una línea entre todos esos puntos y entre todos esos puntos altos y bajos, o sea, entre todos esos swing highs y swing lows. De hecho, hay una herramienta o hay un indicador. Yo les digo que nosotros no trabajamos con indicadores, pero para que lo sepan, hay un indicador que hace esto, ¿cierto? Y es un indicador que nos permite identificar todos los puntos altos y los puntos bajos, que se llama el zigzag, ¿sí? Si yo lo agrego al gráfico, me va a marcar unos puntos de interés, digamos, diferentes a los que nosotros ya teníamos marcados. ¿Por qué me está marcando estos puntos? Me está mostrando unos impulsos diferentes a los que yo tenía antes y es porque esto me marca zonas, digamos, de interés en una temporalidad específica. No me está mostrando ni qué podría pasar en una temporalidad mayor, ni qué estaría pasando en una temporalidad menor. Miren que cuando me subo, ya me marca un impulso completo, no me marca los impulsos intermedios que están dentro del mismo. Entonces, si me subo nuevamente, tengo unos impulsos, digamos, mucho más grandes. Si me bajo de temporalidad, también voy a ver unos impulsos más pequeños, ¿vale? O sea, esta herramienta lo que está haciendo es marcarme unas zonas generales. Y esto no nos sirve a nosotros para mucho. De hecho, marcar indicadores lo que hace es distraer nuestra atención sobre lo que realmente es importante. Inicialmente, punto número uno, importante a entender de todo esto, cómo identificar swing highs y swing lows. Ahora vamos a escalar esto un poquito más y luego vamos a entender impulsos, ¿vale? Ahora les decía, los impulsos que estábamos viendo acá son impulsos, digamos, generales. Voy a borrar esto primero. Son impulsos generales y ahora lo que va a empezar a buscar es cuáles impulsos están conectados unos con otros para identificar altos y bajos que se validen entre sí. Bien, entonces, puntos importantes de lo que hemos dicho hasta ahora. El primer punto es que yo puedo identificar altos que son de mayor importancia. Entonces vámonos con esta zona de acá. Si yo la veo en M15, todavía sigue siendo un alto de importancia.
Si yo la veo en H1, pues era la temporalidad en la que estábamos, ahí seguía siendo un alto. Pero si me subo a H4, fíjense que sigue siendo un alto en temporalidad mayor. ¿Qué quiere decir esto? Que este alto tiene más relevancia dentro de mi temporalidad de H1 que los demás que estábamos viendo, ¿sí? Este es un alto que definitivamente voy a tener que trabajar. Ahora, incluso si yo me subo a una temporalidad mayor, a una temporalidad diaria, por ejemplo, puede ser que siga viendo ese alto. En este caso, ya no veo en qué zona estaba. Estábamos por aquí en el 10 de mayo, 11, 12 de mayo más o menos. Y si me subo por acá a una temporalidad diaria, pues lo que estoy viendo es que el 11-12 de mayo se desaparece esa zona que teníamos marcado, ¿cierto? Si yo hago esto un poquito más grande, de pronto voy a poder identificarlo, ahora sí, y veo que en temporalidad diaria ya no es un alto, ¿cierto? Pero si se fijan, este alto de aquí arriba, ¿sí? Es un alto de temporalidad diaria que seguramente yo voy a poder identificar en temporalidad menor, ¿cierto? Si me bajo a una temporalidad de H4, miren que ahí sigue siendo un alto importante, y si me bajo a una temporalidad de H1, por supuesto sigue siendo un alto importante, en M15 sigue siendo, en M5, en M1, ¿cierto? Digamos que de una temporalidad hacia abajo siempre voy a seguir teniendo un mismo punto alto. De una temporalidad hacia arriba, puede que no, puede que desaparezca. En la medida en que yo veo que estos puntos van subiendo de temporalidad conmigo, pues simplemente lo que voy a hacer es darles más importancia. Ahora, vámonos a la identificación de esos impulsos que les decía. Bueno, primero entonces tomo un punto alto, un punto bajo, ¿sí? Y marco el movimiento. Este es un impulso definitivamente, esta zona que estoy marcando acá parte desde una zona alta y llega hasta una zona baja, fácil de identificar. ¿Qué pasa entonces con este swing low, con este swing high, con este? Empiezo a ver que hay un montón de zonas, digamos, también dentro del impulso o dentro del movimiento, que son más pequeñitas y que también pueden representar un impulso interno, interior, ¿cierto? Entonces lo primero que tengo que entender es que esto es un rango, un swing low y un swing high, ¿sí? Entre ellos hay un rango de precios, hay un precio más alto y hay un precio más bajo. Tengo un rango de precios dentro del cual hay más información. Estos son impulsos que tienen relevancia dentro de temporalidades menores. No son impulsos que yo simplemente deje de identificar o deje de tener en cuenta. Otro factor importante, yo necesito entender si el precio se está moviendo en tendencia o se está moviendo en consolidación. Entonces lo primero que tengo que identificar es esos impulsos hacia dónde van. En este caso veo que hay unos impulsos importantes por acá, en todo este movimiento bajista, digamos, vamos a hablar de varios impulsos, vamos a hablar de un movimiento hasta esta zona, luego un punto más alto, luego un punto más bajo, luego otro punto más alto, y si se fijan, ya me salté un swing high que estaba por acá. ¿Qué pasó con ese swing high? Que no tiene un punto validador posterior. Para yo poder validar un movimiento, una tendencia o una consolidación, necesito que los puntos altos y los bajos se validen entre sí. Entonces, vamos a empezar, estamos en tendencia, vamos a empezar por acá. Una tendencia se compone ¿de qué? De swing highs y swing lows cada vez más bajos, máximos menores, mínimos menores. Cuando yo empiezo a ver que el precio me rompe los mínimos, lo que estoy viendo es una tendencia bajista y viceversa. En un movimiento alcista, pues voy a tener máximos mayores, mínimos mayores, voy a ver rompimiento de la tendencia y en la medida en que veo eso, pues lo que estoy viendo es que el precio está yendo cada vez más arriba. Entonces, estos puntos que teníamos acá, estas zonas, digamos, estos impulsos que no alcanzan a romperme el impulso anterior, lo que me están creando es una consolidación. Y ahí vamos al segundo punto importante o al segundo perfil de mercado importante. Y es que dentro de la consolidación yo voy a tener movimientos o impulsos con swing highs y swing lows que no necesariamente se están validando, que muchas veces van a estar moviéndose dentro de un mismo rango de precios, ¿vale? Entonces aquí lo que tengo es que el precio se está moviendo dentro de un primer impulso inicial, ¿sí?
o dentro de un primer rango inicial y luego se mueve dentro de una zona muy cercana a ese punto alto y a ese punto bajo. Esta es la información precisamente que tenemos por acá. Ahora, les decía que aquí me faltó un punto alto por validar. ¿Qué fue lo que pasó acá? ¿Por qué este no se validó? Precisamente porque cuando yo tengo un punto más bajo, lo que tengo es un alto más bajo que me lo valida, ¿sí? Y así sucesivamente. Para yo validar este alto más bajo, tengo que tener un bajo más bajo. Luego un alto más bajo me está validando este bajo más bajo. Y así sucesivamente. Este bajo más bajo me está validando este alto más bajo. Entonces, los impulsos se van validando a partir de esos swing highs y swing lows. En este caso, este no lo marqué porque no tenía un punto más bajo que lo validara. Ahora voy a seguir con esto. Luego bajo hasta acá, veo que el precio no me da un alto más alto, luego aquí hay un punto más bajo y luego hay un bajo más alto. Ahora entonces lo que tendríamos sería este impulso marcado y no el que habíamos marcado anteriormente, no esta zona de acá. Ahí ya entonces tendríamos un impulso claro, un movimiento claro. Luego de esto puedo seguir marcando movimientos. Aquí hay un alto, aquí hay un bajo, aquí hay un bajo. Luego tenemos un alto por acá, luego tenemos un bajo. Miren que todos están validados. Ahora, miren lo que empieza a pasar acá. Aquí empezamos a ver un bajo que no se validó. El precio se movió por encima del alto anterior, ¿sí? Y entonces lo que tenemos es un inicio de consolidación en donde también tenemos impulsos importantes, pero miren que nos estamos moviendo dentro de un rango de precios específico, ¿vale? Que sería todo esto que tenemos acá. Y posteriormente tendríamos, de hecho aquí tenemos un swing high y ahora sí tendríamos un movimiento bajista completo. Todo esto que tenemos acá es un rango de precios, ¿sí? Hay un movimiento por fuera de ese rango que nosotros le llamamos un falso rompimiento o una toma de liquidez. También lo pueden escuchar como un turtle soup. Esta toma de liquidez normalmente sale del rango a buscar liquidez en rangos anteriores del precio. En este caso, miren lo que está buscando por acá, una zona abierta de liquidez que teníamos antes. Este tema de liquidez, digamos que no nos interesa en este momento, pero para que lo entendamos, salió del precio. Entonces, cuando yo voy a subirme a una temporalidad mayor, probablemente voy a ver algo como esto, un impulso completo en una visión mucho más global. Esto es lo que yo voy a ver probablemente en una temporalidad mayor de forma más clara. Vamos a marcarlo para que se vea cuando yo me subo de temporalidad, ¿cierto? Lo que voy a hacer es trabajar unas zonas aquí específicas y cuando me subo a temporalidad diaria, lo que voy a ver es que esas zonas se mantienen. Ahí está la importancia entonces de los swing highs y los swing lows definidos por jerarquía, entendiendo que las temporalidades mayores van a tener mayor importancia, mayor jerarquía. Listo. Esto es un punto importantísimo que tenemos que tener en cuenta. Espero que hasta acá ya entendamos un poquito mejor qué son los swing highs, qué son los swing lows, cómo puedo identificar un impulso cualquiera en el precio, un impulso cualquiera, y luego cómo puedo identificar impulsos y swing highs y swing lows que están validados por lo que está pasando antes y después de ese movimiento, ¿vale? Esto ya nos lleva a un entendimiento mucho mayor de las estructuras del precio. Si alguna vez lo han escuchado, esto precisamente que estamos trabajando acá son estructuras y estamos tratando de aclarar mejor cómo funcionan esas estructuras de base. Y seguramente con esta información van a poder llevar pues esto a un nivel mucho mayor, mucho más avanzado. Listo. Ahora les comentaba ahorita que el mercado se está moviendo en consolidación o en tendencia. Una de dos. Siempre vamos a tener esos dos perfiles de mercado, tendencia o consolidación. Un perfil de mercado puede ser bajista o puede ser alcista. Yo puedo tener una tendencia bajista o puedo tener una consolidación bajista también. ¿Qué quiere decir eso? Que al final el precio termina rompiendo a la baja y me da señales de que se va a ir a la baja. Lo mismo cuando estoy en una consolidación alcista. Normalmente el precio me da las señales de que va a romper y se va a mover más arriba o más abajo. Entonces yo puedo ponerle ese apellido tanto a la tendencia como a la consolidación. Puedo decir que están bajistas o alcistas, ¿vale? ¿Cómo entendíamos eso ahorita? Lo veíamos como un movimiento arriba y abajo. Sabemos que el precio siempre está haciendo esto, siempre se está moviendo arriba, abajo. Incluso
En una consolidación, pues vamos a ver movimiento arriba, abajo. ¿Qué movimiento es este o cómo explicamos esto dentro del gráfico? Esto descrito, digamos, de forma matemática, es un movimiento senoidal. Es un movimiento que funciona en forma de senoides o de, vamos a decir así, ondas, por decirlo, de alguna manera. Es un movimiento que siempre está impreso dentro del gráfico. El precio normalmente tiende a rebalancearse, es decir, a llegar a una zona en donde pues primero estaba desbalanceado, por ejemplo acá, ¿sí? Y luego se rebalancea y cae a una zona, digamos, media o una zona en donde está buscando, digamos, equilibrarse de alguna manera, ¿sí? Esto es muy importante, estos son conceptos mucho más avanzados que vamos a ver en mayor detalle en un futuro, pero por ahora no nos interesa entenderlos a fondo. Simplemente nos interesa saber que yo siempre voy a estar viendo el precio subir y bajar. Por eso yo no puedo tener miedo de estar vendiendo mientras que el precio sube y comprando mientras que el precio baja, porque ahí está la clave precisamente de esas zonas de compra y venta. En la medida en que el precio está bajando, a mí ya no me interesa vender mucho, pero si sube nuevamente, pues yo ya voy a estar más interesado en vender porque voy a estar en una zona mucho más clara de ventas, en una mejor zona, en una zona que me va a dar mejor rentabilidad y mejores probabilidades de que el precio se mueva a mi favor, que es precisamente lo que nosotros estamos buscando. Esos movimientos entonces arriba y abajo nos ayudan a entender mejor el precio y nos ayudan a tener un poquito más de seguridad dentro de lo que está pasando en un gráfico. Hablábamos también de los rangos de precio. Voy a retomar ese tema entendiendo que si el precio se está moviendo todo el tiempo hacia arriba y hacia abajo, pues tiene alguna lógica que yo piense que hay unos precios estándar, por decirlo así, o unos precios dentro del cual el precio se está moviendo todo el tiempo. Entonces, a esto nosotros le llamamos un precio justo, un rango de precios, un equilibrio, ¿sí? O una consolidación. Vamos a poner un ejemplo. Si yo estoy en el mercado, por ejemplo, de la propiedad raíz, ¿sí? Yo tengo una casa que va a valer $100,000, ¿vale? Yo sé que normalmente las casas se venden por ese precio, ¿sí? A menos de que el mercado tenga algún cambio específico, a menos de que tengamos inflación. Bueno, si yo sé que el precio está por encima de los $100,000, alguien me está ofreciendo una casa para vendérmela en 110,000, yo sé que esa casa está cara, ¿sí? Y más bien voy a negociarla o más bien voy a buscar en otro lado una casa que se acomode a la realidad del mercado. Lo mismo pasa cuando yo tengo un precio de $90,000. Yo puedo pensar, ah bueno, esa casa está barata, vamos a ver si está en buenas condiciones o por qué me la están entregando por debajo del precio, porque nadie, digamos que en su lógica diría, ah, si yo voy a regalar esto, voy a venderla más rápido, a menos de que tenga una necesidad de vender más rápido, a menos de que tenga algún problema. Ahora, si yo veo que una casa del mismo estilo está en $50,000, yo pensaría, uy, aquí hay algo, hay un problema de pronto legal, hay gato encerrado, ¿por qué me la están ofreciendo tan barata? Bueno, lo mismo sucede con el mercado. Normalmente nosotros tenemos un precio general que es reconocido por todas las personas frente a una moneda de un país específicamente. Cuando hablamos del mercado inmobiliario, hablamos de un mercado que es similar, entre comillas, a otros mercados. Tiene diferentes condiciones. Tiene una condición de oferta, una demanda, que es la compra y la venta, y a partir de esos cambios, de la cantidad de compradores y de vendedores, pues el precio puede variar, ¿cierto? En este caso entonces, yo tengo un mercado que todo el tiempo tiene variaciones porque está entrando liquidez y está entrando mucha liquidez. Para que el precio se mueva, tienen que haber millones y billones de dólares moviéndose, porque son mercados que pueden mover varios trillones de dólares al día. Entonces, para que realmente se muevan, tienen que tener una liquidez importante entrando al mercado, ¿vale? En este sentido, si yo entiendo los rangos anteriores del precio, si yo entiendo, por ejemplo, este punto más alto y este punto más bajo, yo puedo decir que aquí teníamos un rango de precios. Teníamos un punto más alto, teníamos un impulso, digamos, completo, y un punto más bajo, swing high, swing low, impulso, y dentro de ese impulso teníamos una consolidación. En la mitad de eso tenemos un precio justo, un precio medio, un precio de equilibrio, y luego, si yo estoy por encima de ese precio, pues voy a estar buscando vender. ¿Por qué? Porque está caro, ¿sí?
Si en algún momento el mercado se sube, yo compré en 90.000 y ahora el mercado está en 120.000, pues yo voy a querer vender porque voy a ganar una buena cantidad sobre esa inversión que hice. Lo mismo pasa si estoy en la parte baja. Ese precio medio, que en este caso, para el ejemplo que teníamos, era de $100.000, ahora va a estar un poco más alto, ¿sí? Va a estar un poco más alto de ese punto en el que está el mercado. Entonces, ¿yo qué voy a querer hacer? Voy a querer comprar, ¿vale? Yo quiero comprar barato para vender caro, lo que haríamos en cualquier mercado bajo cualquier lógica, ¿sí? Yo lo que tengo que hacer es meterme dentro de esa lógica y estar buscando todo el tiempo el precio de mercado para saber si puedo beneficiarme de un punto, de un posicionamiento, de un momento específico en el gráfico que me permita vender más caro y comprar más barato. Eso entonces es de lo que hablábamos ahorita y una primera base también del entendimiento de cómo identificar zonas mejores de compra, zonas mejores de venta que me van a permitir tener mejor probabilidad y mejor rendimiento dentro de mis operaciones, ¿vale? Entonces tenemos que hay unos rangos de precio, ya lo entendemos. Creería yo que esto es una base importante. Ahora lo que yo necesito saber es dónde está la liquidez del mercado para hacer mis entradas, mis mejores entradas y para yo no equivocarme dentro de esas entradas. Para hacer entonces esas mejores entradas necesito identificar dónde está la liquidez. Y la liquidez la vamos a encontrar en muchas zonas. Por ahora vamos a explicar las dos zonas que me parecen más importantes y que nos van a ayudar a identificar mejor el momento de entrada en el precio. La primera zona van a ser los puntos altos y los puntos bajos. Y como explicábamos ahorita, muchas veces esas zonas de puntos altos y puntos bajos para un retail trader y para las estrategias que ellos utilizan pueden ser algo así como una zona de soporte o de resistencia clásica, tal como la utilizan los retail. Cuando yo entiendo esas zonas y entiendo que hay liquidez, porque normalmente lo que hacen es poner, digamos, órdenes por aquí arriba o poner stop loss o poner, digamos, órdenes de tipo buy stop en este caso o sell stop en una parte baja. Todo eso lo que hace es empezar a llenarse de liquidez. Muchas personas esperan el rompimiento para entrar en contra de la tendencia. En este caso nosotros necesitamos entender la tendencia y saber que vamos a entrar a favor de ella para tener mejores posibilidades de que el precio se mueva a nuestro favor. Ahora, si se fijan, aquí hay varios puntos altos y el precio lo que está haciendo es rompiendo esa zona antes de moverse hacia abajo. Esta es una toma de liquidez, ¿vale? Aquí lo que hizo el precio fue subir a llenar todas las órdenes que había por acá antes de continuar con su tendencia mayor o con su tendencia más importante. Primera zona muy importante, fácil de identificar, un swing high o un swing low, y entre mayor sea la temporalidad de ese swing high o ese swing low, pues mayor va a ser la fuerza de la reacción, mayor va a ser la fuerza del movimiento y mayor cantidad de liquidez. Precisamente por eso se da el movimiento fuerte. Vamos a tener mayor cantidad de liquidez, entonces vamos a tener un movimiento más fuerte. Segundo, digamos, zona de liquidez importantísima son los order block, ¿vale? Vamos a entregar una definición muy básica porque hay muchos tipos de order blocks, hay muchas formas de identificarlos y de verlos. Simplemente vamos a entender que es la última vela alcista dentro del movimiento alcista, en este caso sería esta vela verdecita que estoy marcando acá, y la última vela bajista dentro del movimiento bajista. En este caso va a marcar esta vela rojita que está en esta parte de abajo. Ahí tenemos un order block. Ahora, como estamos hablando de un movimiento o de un impulso, también podemos hablar de que tenemos order blocks en cada impulso del precio, ¿cierto? Aquí el precio subió, me dejó un order block. El precio cae, me deja otro order block. Sube, me deja otro order block. Y en la medida en que yo voy viendo que hay un montón de order blocks que me va dejando el precio, pues mi pregunta es ¿cómo los puedo utilizar? Eso tiene mucho que ver con el tema de liquidez y con algo que va, digamos, un poquito más allá de este curso, pero para que lo entendamos, las zonas de liquidez que están en contra de la tendencia, o sea, estos puntos altos, van a ser las zonas de liquidez, perdón, en contra de la tendencia, digamos, estos puntos bajos, van a ser las zonas que se van a romper, las zonas que el precio se va a llevar
porque va a estar buscando una continuación del movimiento. Y las zonas que están a favor de la tendencia van a ser las zonas que mejor se van a respetar. En este caso entonces voy a marcarles algunas de ellas, ¿cierto? Esta precisamente es una zona que se respeta para que el precio continúe cayendo. Esta precisamente también es otra zona que se respeta para que el precio continúe cayendo. Mientras que los liquidity pools o los bajos que teníamos acá, los swing lows que teníamos acá, van a ser zonas que simplemente se van a ir respetando cada vez que el precio cae. ¿Por qué? Porque están en contra de la tendencia. Entonces el precio los busca, puede que tenga alguna reacción en ese punto, como lo estamos viendo acá. Miren que el precio tiene alguna reacción, por aquí también tiene reacción, pero finalmente el precio lo que hace es continuar cayendo. Esas dos zonas son súper importantes. Van a ser zonas de inicio de movimientos que nos van a permitir entender mejor dónde hacer las entradas y que nos van a ayudar muchísimo a precisar mejor ese punto en donde yo quiero hacer mi entrada. Porque con ellos voy a poder tener un stop loss mucho más corto y voy a tener un beneficio mucho mayor. Entonces ahí hablamos de un tema de riesgo-beneficio alto. ¿Qué significa esto? Que por cada dólar que yo estoy arriesgando voy a ganar muchos más dólares. Voy a ganar 2, 3, 5, 10 dólares. Y eso es lo que yo quiero finalmente, poder arriesgar un solo dólar para ganarme muchos. Entre mayor cantidad, mejor. Entonces esto me sirve muchísimo, no solamente para entender cómo se mueve el precio, sino también para precisar el punto de entrada, para lograr mejores tasas riesgo-beneficio, para identificar mejor mis puntos de entrada. Este concepto y estas zonas nos van a servir para lo que vamos a ver más adelante, que es cómo buscar esas zonas de entrada y esos momentos, digamos, en donde vamos a entrar, ¿vale? Otro factor entonces que vamos a ver acá es que en este caso el precio estaba dentro de una consolidación, pero resulta que por aquí ya entró en una tendencia. Resulta que el movimiento o el impulso, el rango más bien de mercado que vamos a tener ya no va a ser este que teníamos acá, sino que se va a agrandar. Vamos a tener ya un impulso mucho mayor o un rango mucho mayor de precios, en este caso sería todo este. Incluso cuando el precio se vuelve a meter en consolidación, yo veo que ya el precio está utilizando, digamos, este rango específicamente para trabajar una zona mucho más pequeña, ¿cierto? Que es una zona que además se puede precisar, tengo esto por aquí marcado de otras clases, pero es una zona que yo puedo precisar y puedo entender de forma muy clara, ¿vale? Entonces simplemente tengo que entender que en la medida en que el precio se empieza a mover hacia un lado específico, empieza a crear nuevos rangos. Ahorita les hablaba un poquito de un tema que se puede ahondar mucho, que es el tema de los balances y los desbalances. El precio está balanceado cuando se está moviendo dentro de un rango de precios claro y cuando se sale de ese rango se desbalancea. Muchas veces el precio busca rebalancear el precio, puede demorarse mucho tiempo en hacerlo, puede demorarse poco tiempo, puede hacerlo muy rápido. Lo importante es que nosotros entendamos ese concepto, que el precio tiende a hacer esos movimientos senoidales y en esos movimientos tiende a rebalancearse, ¿vale? Cuando estamos dentro de un rango de precios o dentro de una consolidación, digamos, muy clara, para nosotros es más fácil determinar una zona de entrada en compras o una zona de entrada en ventas. Si, volviendo al mismo ejemplo, si el precio de las casas estuviera en 90.000 y luego en 80.000 y luego en 70 y va cayendo en una tendencia, pues digamos que para mí es más difícil identificar cuál es el precio justo dentro de esa tendencia, ¿sí? Lo mismo si el precio está subiendo, si va en 100, 110, 120, 130, está dentro de una tendencia y es más difícil identificar un precio justo, un rango específico para yo saber si voy a entrar en compras o en ventas. Por eso dentro de las consolidaciones nosotros podemos entrar más fácilmente en contra y a favor de la tendencia, aunque siempre vamos a querer entrar sobre todo a favor de la tendencia, pero en la tendencia lo que yo voy a tratar de hacer es siempre entrar a favor de esa misma tendencia. Entonces yo siempre voy a tratar de ¿qué? De vender todo el movimiento bajista. Y en la medida en que el precio siga cayendo, pues voy a querer seguir vendiendo. Es como si yo compro una casa, la compré en 50.000 y ahora está en 110, luego a la siguiente semana en 120, luego en 130. ¿Yo qué voy a seguir haciendo? Voy a seguir aprovechando esa subida
hasta que ya llegue a un punto en donde yo ya diga, bueno, la voy a vender porque ya está en un precio muy alto y estoy ganando mucho dinero. Eso mismo aplica entonces para el mercado. Yo quiero ir a favor de la tendencia cuando el precio se está moviendo en una tendencia clara, y cuando está en una consolidación, pues tratar de entender hacia dónde va esa consolidación y digamos que moverme dentro del rango. Y en este caso, pues lo que yo quisiera trabajar son las zonas extremas del rango, ¿sí? En la consolidación yo quiero trabajar los puntos, perdón, en la tendencia lo que yo quiero trabajar son los puntos altos para una tendencia alcista, o los puntos bajos para una tendencia alcista, ¿cierto? Cada vez que el precio caiga, poder, digamos, utilizar esas zonas para compras. En consolidación, los extremos, sobre todo liquidity pools, ¿sí? O los puntos altos, puntos bajos, y los order blocks que están al final de todo el movimiento, de todo el impulso, ¿vale? Eso va a ser clave para nosotros poder sacar mayores beneficios y hacer mejores entradas. Listo. Vamos entonces a ver que al inicio de estos impulsos tenemos un movimiento mucho más rápido, por ende yo quiero aprovechar lo más arriba que pueda la entrada. Lo mismo en este movimiento rápido, miren que cada vez que el precio sale de un punto bajo, sale con fuerza. Cuando sale de un punto alto también sale con fuerza. Entonces la idea es que yo aproveche esos movimientos rápidos, esos movimientos iniciales, y ahí es donde yo voy a poder sacar la mayor cantidad de pips en el menor tiempo posible. Como traders nosotros queremos eso, queremos no tener que esperar mucho tiempo dentro del mercado, y por el contrario poder sacar dentro de ese poco tiempo muchos pips o una buena ganancia. Ese como objetivo digamos que nos llevaría entonces a ponerle más lógica a estas entradas. Yo quiero entrar en ese punto alto porque es donde va a tener los beneficios más rápidos, los movimientos más fuertes, y lo mismo en ese punto bajo, que es donde va a tener las salidas más rápidas y por ende los movimientos más interesantes. Listo. Ahí entonces tendríamos la mayor cantidad de pips en el menor tiempo posible. También habíamos hablado un poquito del posicionamiento, dónde vamos a entrar al mercado, ¿cierto? Y les decía que es muy importante identificar esa zona específica de entrada dentro de ese momento en donde el precio se devolvió, que muchas veces eso está en confluencia con, vamos a marcar todo este punto de acá, con zonas en temporalidad menor. Entonces miren todo este movimiento, ¿sí? Cuando yo me vengo a una temporalidad menor, lo que voy a ver es que hay unos horarios específicos de entrada, ¿cierto? En la sesión de Nueva York, por ejemplo, en este caso, si ustedes se fijan, el precio regresó y desde ahí empezó a subir con fuerza. ¿Dónde se dio el mayor movimiento, el movimiento de mayor magnitud en el menor tiempo posible? Dentro de ese horario específico. ¿Listo? Entonces, basados en eso nuevamente, lo que yo necesito entender es en qué zona específica, en qué horario y en qué momento yo tengo que estar frente al gráfico para poder aprovechar ese mejor momento de entrada que vamos a tener. ¿Listo? Esas zonas de reacción, esas zonas, digamos, de mejor movimiento, van a ser más probables, van a ser más rápidas. Entonces para mí como trader, como les decía, pues van a ser mucho más interesantes para entrar al mercado. Son zonas en donde vamos a ver ganancias más rápidas, y yo digamos que tengo un contexto ahí muy claro que me permiten marcar una zona o un momento de trading, un escenario de trading mucho más claro. Esto nuevamente es lo que estamos buscando. Esto me permite salir de un drawdown o de un momento negativo en mi cuenta mucho más rápido. Me permite tener movimientos contrarios a mi entrada mucho menores. Como les decía, eso me va a permitir poner un stop loss más corto y tener un take profit mucho más largo. Me va a permitir entonces administrar mejor mi operación. Yo voy a poder mover mi stop loss a break even, luego lo voy a poder mover a una zona de take profit, luego a otra, y así voy a poder ir asegurando y puedo ir administrando mi operación, cerrando parciales de la operación. Todo esto es súper importante, todo entra en confluencia, todo nos va a llevar a una operativa muchísimo más interesante, y esto entonces es la teoría base para lo que son las zonas de compra y venta. Vamos a enfocarnos un poquito más en avanzar sobre estos temas y en desarrollarlos mejor en las próximas clases dentro de este mismo curso. Espero les haya servido bastante este video, espero todo lo hayan podido entender muy bien y lo vayan a aplicar luego al gráfico, porque ahí es donde lo van a poder entender muchísimo mejor. Los espero en un próximo video.